Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada en exclusiva a la información económica a través de la pantalla de su canal 24 horas. En días que hemos tenido muchas noticias en torno a la economía, tuvimos cuenta pública con hartos anuncios y repasos del presidente en torno a lo económico, crecimiento, la realidad del mundo laboral. También durante la semana tuvimos cifras del IMASEC, cifras de crecimiento. Vamos a conversar de todo ello en esta edición, pero antes justamente revisamos lo último que yo les mencionaba. En la economía llegaron durante esta semana positivas señales. El IMASEC de abril superó los pronósticos y llegó al 2,5% gracias al gran desempeño de la minería. El ministro Mario Marcel proyectó un buen año económico pese a los conflictos asociados a la guerra comercial. Vamos bien, vamos levantando lentamente, pero vamos en camino bueno. Es el optimismo con el que Carlos ve la economía y que este dueño de un restaurante árabe en Patronato evidencia un 2025 mucho mejor que 2024. Hay una leve mejoría que se nota. Comparado con el año anterior, hemos estado trabajando bastante mejor que el año pasado. Se siente el aumento del flujo de gente y se siente que la gente anda con poder adquisitivo un poquito más. Es que el rubro de los restaurantes, que pertenece al sector servicios, fue uno de los que registró números azules en abril. Así lo dejó en evidencia el Banco Central. Todos los sectores sacaron nota positiva: la industria, el comercio, el resto de bienes y la minería. El precio del cobre también ha aumentado a $4,3 la libra, producto de las tensiones comerciales que actualmente tiene Estados Unidos con China. Esto, sumado a la base productiva, ha generado un alza en lo que son las exportaciones, particularmente hacia el país norteamericano, las cuales observamos cómo casi se han duplicado. Es que la minería volvió a ser el sueldo de Chile. El sector empujó el carro de la economía y llevó el IMASEC hasta el 2,5%, una cifra que fue superior a la esperada por gran parte de los expertos. Tenemos buenas noticias para el inicio del segundo trimestre del año. Seguimos constatando que la economía chilena se expande a cifras del orden del 2,5%, por encima de las expectativas, por encima de las estimaciones de crecimiento tendencial y por encima del promedio histórico de los años previos a la pandemia. Y claro, tras un febrero dubitativo, la economía completó su segundo mes al hilo creciendo buenos números. Pero ¿qué podemos esperar para lo que resta de año? Se están generando bases para que el segundo trimestre también tenga una expansión importante. Pero esto obviamente no se va a mantener para la segunda mitad del año, toda vez que ahí, como te digo, deberían empezar a verse reflejados los efectos de la guerra comercial. En ese sentido no estamos sobresaliendo, estamos solamente dentro del promedio esperado, que es muy bajo para lo que nosotros necesitamos, porque nosotros necesitamos crecer por sobre el 3, por sobre el 4 para subir los niveles de empleo, subir los salarios. Un 2025 que parte con buenos números para la economía chilena, pero con la mirada puesta en las señales que vienen desde Estados Unidos. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes yo les cuento que cuando contratas la fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve al efecto fibra, con una conexión estable y segura, sin costo de instalación y con servicio técnico express. Contrata el plan de 800 megasimétricos con un 45% de descuento en movistar.cl/empresa/fibra. Nos vamos a la pausa y al regreso estaremos conversando aquí en Mirada Económica con el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Vamos y volvemos. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Ya me acompaña aquí en el estudio el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Ministro, un gusto tenerlo acá en Mirada Económica. Primera vez que nos acompaña en este rol como ministro del Trabajo. Me ha tocado estar como subsecretario, pero Exacto. no como ministro. A ver, ministro, durante, lo decíamos en la presentación del programa antes de ir a la pausa, la cuenta pública del presidente, hubo hartos anuncios, harta conversación en torno a trabajo. También quiero preguntarle después de desempleo, pero partamos por parte de los anuncios. Más que anuncios, claro, se había mencionado la cuenta pública pasada este famoso tema de la negociación ramal. Y uno, claro, revisa la información en los diarios económicos y muchos dirigentes empresariales, empresarios dicen, ¿por qué insistir con la negociación ramal o multinivel? Bueno, lo primero me gustaría destacar lo que el presidente señaló en materia de reformas laborales, que ha sido quizás uno de los componentes más fuertes. Después. Y específicamente, ¿por qué hemos señalado que queremos avanzar en negociación ramal? Hoy día los desafíos que está enfrentando el mundo en general, la guerra arancelaria, el cambio tecnológico,
la crisis climática, el cambio demográfico, son todas decisiones que van a afectar el trabajo, las relaciones laborales, la producción. Todos los países modernos, los países de la OCDE, con los cuales siempre nos gusta compararnos, resuelven buena parte de estos problemas a nivel sectorial. Y por lo tanto los grandes acuerdos por la producción, por el trabajo, por el empleo, por las condiciones mínimas de trabajo, se resuelven no en una empresa sí, en una empresa no, no es que a ti te toque reconversión laboral. Dice por sector. Y los sectores en general discuten a nivel de ramas sus principales problemas que los aquejan. Y para eso se necesitan instrumentos de negociación que permitan avanzar en ese debate. Por lo tanto, nosotros hemos planteado que nos parece, primero, que es un debate que es legítimo darlo, segundo, que es de futuro, y tercero, que en el Congreso se pueden expresar todas las visiones y yo no le tendría miedo al debate. Nos parece que inmediatamente instalar esto como un problema del siglo XX o que va a afectar inmediatamente a las pymes, primero es desconocer cómo esto funciona en el mundo. Quiero ese punto, perdón, ministro. A ver, algunas declaraciones que uno recoge, sobre todo del mundo empresarial. Susana Jiménez de la CPC dice esto: no considera la diversidad de las empresas afectando sobre todo a las de menor tamaño. Desde la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio dice: no genera ni mejores empleos, ignora la diversidad de sectores productivos, sobre todo los pequeños. Se ha apuntado mucho al efecto que esto tendría en las pymes. No es lo mismo una gran empresa que una pyme para negociar de igual a igual. Bueno, primero bien paradojal, porque nosotros el año pasado hicimos diálogos por la negociación ramal, donde participaron muchísimas organizaciones sindicales, y el único actor empresarial que vino a los diálogos, muy crítico, pero vino a los diálogos, fueron las pymes. La CPC no quiso participar, las ramas de la CPC no quisieron participar, y hoy día nuevamente aparecen abogando por las empresas de menor tamaño que hablaron con su voz propia. Dicho eso, lo que hacen las negociaciones por rama en todo el mundo es establecer pisos. Así como tú estableces, por ejemplo, el piso mínimo de salario, o estableces, por ejemplo, los pisos de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tú estableces pisos. Después los sindicatos en sus empresas podrán negociar después de esos pisos mejores condiciones. Por lo tanto, lo que tú te aseguras es que en un sector nadie gane menos de, nadie tenga un estándar de salud mínimo. ¿Usted descarta un efecto en las pymes, tal como sobre todo se ha apuntado en eso? Que la realidad de la pyme no es lo mismo que la gran empresa. Mira, nosotros tenemos un diagnóstico de que avanzar en derechos laborales no implica necesariamente mayores costos. Lo importante es cómo tú haces las reformas. Cuando aplicas gradualidad, responsabilidad económica, subsidios a las pymes, apoyos de distinto tipo, las reformas evitan los efectos negativos y avanzan en lo positivo. Si tú lo ves en todas las reformas que impulsamos, salario mínimo, pensiones, 40 horas, que se dijo que iba a aumentar la informalidad, que las pymes iban a tener una situación de cesantía, funcionaron porque las hicimos responsablemente, con medidas que en todo el mundo se utilizan, por ejemplo la gradualidad, por ejemplo apoyos específicos a las empresas de menor tamaño. Entonces, cuando tú haces reformas bien diseñadas, los efectos catastróficos que siempre se dicen que ocurren, pero que hoy día no están ocurriendo, y que esos actores deberían explicar por qué también no ocurrieron, funcionan. Nosotros hemos tenido una especial preocupación por las pymes, por eso incluimos un subsidio en los salarios mínimos, por eso hemos modificado la franquicia tributaria, por eso incorporamos una gradualidad de 5 años en la reforma de reducción de jornada laboral, dimos algunas herramientas de capacitación, de créditos Corfo, entre otros. Por lo tanto, es seguro que en la discusión de negociación ramal vamos a tener preocupación por las pymes, pero nos parece que negarse a priori a dar este debate no le hace bien ni a la economía y tampoco le hace bien a la democracia. Ministro, ¿cuándo van a presentar el proyecto? Hemos estimado que el mes de octubre es un mes en el cual queremos ingresar el proyecto. ¿Hay agua en la piscina? Eso es algo que tendrá que determinar el Congreso. Porque muchos podrían decir, se envía en octubre, este gobierno termina en marzo. ¿Es un saludo a la bandera? Mira, hay que recordar que 40 horas fue una indicación parlamentaria del año 2017 de la en ese entonces ministra Vallejos, la diputada Vallejo y la diputada Cariola. Y hoy día 40 horas es una realidad. Por lo tanto, las reformas tienen sus tiempos. O sea, no necesariamente ustedes esperan que quede aprobado en este gobierno. Si bien los tiempos los va a determinar finalmente el Congreso, nosotros esperamos iniciar el debate e iniciar la tramitación del proyecto. Ministro, lo quiero llevar a otro tema. Este proyecto de ley que busca unificar y optimizar subsidios al empleo, incentivar la contratación, sobre todo de mujeres, sobre todo de jóvenes. ¿En qué consiste? Para entender un poco cuál es la oferta hoy día que existe de subsidios, qué es lo que se va a hacer con este proyecto. Un pasito más atrás. Partimos de un diagnóstico que permite entender esta política. Hoy día el país ha recuperado sus tasas de ocupación prepandemia. De hecho, si tú lo tomas en las personas entre 25 y 55 años, ya incluso estamos por sobre esas tasas. Durante nuestro gobierno hemos creado más de... Pero la tasa de ocupación todavía quedan 200, 300 mil empleos por recuperar para llegar al 58 y fracción. Es que fíjate en este diagnóstico, a nivel de
la masa salarial más importante, que es entre 25 y 55 años, ya estamos por sobre las cifras de pandemia. ¿Dónde están los focos? Personas mayores y jóvenes. Por dos razones. Hubo dos políticas públicas en la pandemia que no ocurrieron en otros países. La gratuidad universitaria, que ha hecho que muchos jóvenes pospongan su ingreso al mercado laboral, y pensiones y la PGU, personas que decidieron jubilarse. Ambas debieran ser consideradas buenas noticias. Personas estudiando para insertarse más calificadas al mercado laboral futuro y personas que se pensionaron. Por lo tanto, hay cambios estructurales que hay que incorporar en el debate. Y hoy día, ¿dónde están los principales problemas? Mujeres que tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral, fundamentalmente porque asumen los costos de los cuidados, no tienen con qué dejar a los niños, las penalizan por el costo de la sala cuna. A mayores también. Y por eso estamos impulsando sala cuna para Chile. Y por el lado de los subsidios, nosotros tenemos un diagnóstico que las personas de más de 55 años, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad están teniendo dificultades para insertarse en el mercado laboral. Hoy día Chile gasta alrededor de 200.000 millones de pesos al año en subsidios al empleo joven y a las mujeres, subsidios que pueden llegar a durar 7 años, montos muy bajos, que son muy mal evaluados por los usuarios y que no significan ninguna decisión de creación. ¿Están mal focalizados los subsidios? Y ningún empleador toma una decisión de crear, dicen, voy a crear un nuevo puesto de trabajo por este subsidio. Lo que hacen es que, ante la actual planilla laboral, complementan ingresos. Hay 800 empresas en Chile que captan estos subsidios laborales y no mueven la aguja, como se suele decir. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una ventanilla única por donde una persona y una empresa postulan con un monto máximo de 175.000 pesos mensuales por trabajador-empresa, con un monto para el trabajador y con un monto para el empleador. En estos grupos, y además una herramienta flexible, porque hoy día los montos, los grupos de beneficiarios y los incentivos están fijados por ley. Por lo tanto, viene una crisis como la arancelaria o viene una crisis, una emergencia climática, y el Estado no puede hacer nada para modificar los parámetros. Y tenemos que hacer cosas como hicimos en la pandemia. IFE mujeres e IFE jóvenes, habiendo subsidio para las mujeres y subsidio para los jóvenes. Entonces, este subsidio es una herramienta más flexible, mejor focalizada, que va a los grupos que hoy día realmente requieren apoyo y que va a permitir que las empresas, por el monto, tomen una decisión de decir, voy a crear un nuevo puesto de trabajo porque este subsidio me ayuda. ¿A cuántas personas puede beneficiar? ¿Cuál es el alcance? Y me imagino que ustedes han puesto alguna meta para ese alcance, alcanzarlo, no sé, en X cantidad de tiempo. Nosotros esperamos que este proyecto se apruebe durante el 2025. Ha concitado bastante apoyo porque además tiene un foco en que una empresa máximo puede postular hasta por 200 cupos. Por lo tanto, tiene un foco muy importante en las pymes. Y que va a haber una transición el 2026 entre los antiguos y los nuevos beneficiarios. Y ya en pleno régimen, el 2027 va a poder potencialmente estimular la creación de hasta 550.000 puestos de trabajo. ¿Más de lo que hay ahora? No, hoy día, como te decía... por eso, para entender, hacer la diferencia. Es que aquí hay algo que es bien importante. Nosotros entregamos alrededor de 600.000 subsidios laborales, pero eso no significa 600.000 nuevos puestos de trabajo, sino son puestos que, habiéndose creado, ocupan el subsidio como un complemento a los ingresos. Lo que nosotros queremos es que esos empleadores decidan crear un nuevo puesto de trabajo y para eso, potencialmente, con este nuevo diseño, esperamos que alcance alrededor de 550.000 puestos de trabajo, que es casi la mitad, un poquito más de la mitad de hoy día de la tasa de desocupación. En el caso, por ejemplo, porque han habido técnicos del mundo del empleo, le cito por ejemplo a Juan Bravo de la Diego Portales, que dice, aquí faltaron anuncios sobre todo para población mayor de 50. Excepto de las mujeres, ¿va a haber alguna medida respecto a los hombres? Porque hay un tema de empleabilidad, tenemos un cambio demográfico que está llegando, está ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué van a plantear o qué plantean respecto a eso? No solamente el tema de mujeres sobre 50. No, este subsidio es para mujeres, en general, sin corte etario, jóvenes, hombres o mujeres jóvenes, y hombres o mujeres mayores de 55. Por lo tanto, este subsidio... No distingue entre hombres y mujeres. Este subsidio para cualquier persona mayor de 55 años que cumpla con los requisitos va a poder acceder a este subsidio unificado de empleo. Ministro, ¿en qué momento del empleo estamos? Esta es una discusión. La última entrega del INE, las lecturas son para todos los gustos. Claro, uno ve los números, se crearon 20.000 empleos, o hay 20.000 ocupados más respecto a un año atrás. Claro, una cifra baja respecto a lo que traíamos los últimos meses. Pero también hay una fuerte caída de la informalidad. A ver, ¿cuál es la lectura que hace usted respecto al momento del empleo? Y después vamos al detalle. Una de las cosas que aprendimos, Andrés, en la pandemia fue que para evaluar bien el mercado laboral hay que mirar un pool de indicadores. Primero, esta economía, pese a la guerra lanceraria, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, la situación pandemia, ha logrado crear alrededor de 560.000 puestos de trabajo, en su inmensa mayoría formales, lo cual es algo importante porque
no solamente se crean puestos de trabajo, sino que son puestos de trabajo con contrato, con seguridad social, que están afectos a las leyes del Código del Trabajo, y nos parece que esa es una buena noticia. Y al mismo tiempo ocurrió un descenso relativo y absoluto de la informalidad a su mínimo histórico desde que tenemos registros, si uno exceptúa la pandemia. Lo cual también es una muy buena noticia, porque Chile estaba acostumbrado a tener tasas de informalidad de 28, 29, siempre decíamos un tercio de la población es informal, hoy día es un cuarto. Es una cifra... Llegamos a 25.8, estamos muy cercanos al mínimo histórico del 2013, creo que es 25.1. Pero ese estudio de Juan Bravo, que a mí me tocó presentarlo además, no es exactamente comparable con las actuales cifras. Desde que hay cifras oficiales del 2017, es la más baja si uno descuenta la pandemia y es muy cercana a las estimaciones de Bravo para el 2013. Ya, mirando, claro, en el tema de la informalidad hay una buena noticia, pero uno también ve la cantidad de desempleados y hay un crecimiento de 4,3% respecto al año pasado. Hay más desempleados que un año atrás. También lo que yo les planteé al principio. 20.000 ocupados más respecto a un año atrás. Una cifra muy baja respecto a lo que traíamos. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? Respecto a la desocupación, efectivamente tenemos una desocupación alta. Ya llevamos varios trimestres sobre los 8 puntos. 30 meses, para ser exacto. Sin embargo, respecto a la desocupación hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Viene aumentando sistemáticamente desde el año 2013. Es un tema que es bastante estructural, que ha atravesado 4 gobiernos, y nosotros logramos por 14 trimestres consecutivos que bajara. A lo cual, si bien es una cifra preocupante y creemos que las cifras de... Pero esa tendencia se rompió. Este subsidio va a ir en esa dirección y por lo tanto estamos haciendo la modificación que ha habido en 20 años del sistema de subsidios laborales la vamos a presentar en las próximas semanas. Pero efectivamente una parte importante de esa desocupación se va a resolver en la medida que aumentemos el ritmo del crecimiento económico. Hay una relación inmediata entre crecimiento y desocupación y en ese sentido, pese a que la economía sigue creando puestos de trabajo formales, hay una parte de las personas que salen a buscar trabajo que hoy día no lo están encontrando. Sobre los 20.000 puestos creados, creo que hay que hacer un zoom. Efectivamente, en el neto son 20.000 puestos de trabajo, que es una cifra... 20.000 ocupados más que un año así. Pero se crearon 250.000 formales y se destruyeron 230.000 informales. Claro, ahí da el delta. Por lo tanto, si uno quisiera recuperar las actuales tasas de ocupación, tendría que recuperar puestos de trabajo informales, lo cual es una regla lineal que no sostiene análisis porque el mercado laboral cambió en manera más estructural. Entonces, en ese sentido, es preocupante, no nos tienen para nada conforme las cifras de desocupación. La política de subsidios al empleo apunta justamente a aquello, al corazón de los grupos que más dificultades tienen para encontrar puestos de trabajo, pero sin embargo hay otras cifras que creo que son relevantes porque se dijo, y todavía no he visto a los mismos autores que lo señalaron, de que salario mínimo, 40 horas y pensiones iban a generar mayor informalidad. Pasó todo lo contrario. Pero respecto a la formalidad, claro, hay un aumento importante, pero también los mismos expertos. Por eso yo saco a los políticos y prefiero citarle expertos. No sé, David Bravo, al mismo Juan Bravo, que analizan el tema y te dicen, a ver, ojo, sí, hay más formalidad, pero una importante porción de esa formalidad es subempleo. Son personas que trabajan menos horas de las que quisieran, son personas que trabajan en un empleo menos cualificado de las capacidades que tienen, la educación que tienen. O sea, es una formalidad, sí, pero también son trabajos de una calidad menor respecto a la que esperaría esa misma persona. Mira, yo creo que habla bien del país y del debate que vayamos incorporando más indicadores para analizar el empleo. Porque me parece que eso es positivo y creo que es importante analizarlo. Efectivamente, hoy día tenemos un desacople entre los puestos de trabajo que está creando la economía y las calificaciones que tienen los trabajadores. Claro. Y ese desacople se produce por dos razones. Primero, porque nuestra economía hoy día está teniendo dificultades para crear aceleradamente puestos de trabajo calificados. Por eso influye mucho la política que hay en temas de construcción de viviendas, obras públicas, acelerar la inversión, porque esos son puestos de trabajo calificados, bien remunerados. Y por otro lado también estamos teniendo dificultades en las transiciones, porque hay sectores productivos donde hay puestos de trabajo que están desapareciendo por el cambio tecnológico. Claro. Y no necesariamente esas mismas personas se logran reconvertir rápidamente para esos nuevos puestos de trabajo. Y ahí pueden quedarnos estas personas con empleo con subocupación. Entonces, en ese sentido, también aquí tiene que ver con políticas de capacitación, reconversión laboral, que también son líneas que hemos impulsado fuertemente en 3 líneas. Cambio tecnológico, con el programa Talento Digital, empleos verdes, que no solamente son en tecnología, en energías renovables, sino que en toda la industria que está reduciendo fuertemente sus huellas de carbono, y preparándonos también para la nueva economía de los cuidados, donde se va a requerir mucha fuerza de trabajo calificada. Entonces, una cosa son las situaciones de desocupación que van variando mes a mes,
y otra es cómo estamos preparando a nuestra fuerza laboral para las transformaciones estructurales que está viviendo el mercado del trabajo, que van en estas tres direcciones, y creo que eso finalmente va lo que va a permitir, junto a recuperar el ritmo del crecimiento, que es el principal factor que explica la creación de puestos de trabajo calificados, que salgamos de estas cifras de desocupación de sobre los 8 puntos, entendiendo que hay una situación internacional como la guerra arancelaria, que era impredecible hace pocos meses, que va a requerir que vayamos ajustando el tranco. Pero en ese sentido creo que hay que matizar desde las visiones más pesimistas, que dicen estamos en la peor crisis y pandemia laboral que ha tenido nuestra historia porque no es efectivo, pero también hay indicadores que nos tienen que llamar a preocupación, y en el caso de quienes ocupamos puestos de liderazgo, impulsar políticas públicas que sean acorde a esa evidencia técnica que hoy día los expertos nos señalan. Ministro, ese desempleo estructural, ese base, ¿llegó para quedarse en un 8%, sobre un 8%? Y voy más allá de este gobierno, porque eso lo pregunto. Yo recuerdo haber conversado con exministros de Hacienda, incluso durante el gobierno del presidente Piñera, con el mismo Ignacio Briones. Recuerdo patentes, él decía, a ver, con todo lo que tiene que ver con la pandemia, con este aceleramiento de la transformación del mundo al mundo tecnológico, digital, de verdad, en 3 años, 4 años pasó lo que había pasado en 20. Entonces fue algo inmediato. Él dijo, aquí va a haber un desempleo estructural que va a ser bastante más alto. O sea, esto se viene anunciando hace rato. Pero en el fondo, ¿cuál es su lectura? Más allá que esto no es un tema, no lo quiero llevar a que la culpa es este gobierno, la anterior, no. Pero este desempleo estructural de un 8% o sobre un 8%, llevamos 30 meses sobre un 8%, ¿llegó para quedarse o cree usted que hay herramientas para volver a ese desempleo estructural que teníamos en torno a un 6,5%, le estoy diciendo hace 12, 15 años atrás? Yo creo que, como tú bien señalas, a veces es bueno salir del debate de las décimas, que a veces estamos en unas discusiones muy intensas sobre 2 décimas más, 2 décimas menos. Eso lo lleva a lo estructural, y a lo pasemos más a la discusión de fondo. Hay una transformación que está ocurriendo, que como te decía, es tecnológica, es climática, o sea, hay regiones completas del país que van a cambiar su matriz productiva por el cambio climático. Por ejemplo, el valle de Limarí, Choapa, que están teniendo una transformación hídrica muy fuerte, y la transformación demográfica que va a expandir una economía a los cuidados. Esas son transformaciones que sabemos que están ocurriendo y las podemos proyectar en el tiempo. La diferencia entre que esto sea estructural y sea una situación que los países podamos revertir depende de la capacidad que tenga la política de tomar las medidas correctas en el tiempo adecuado. Por lo tanto, si son estructurales o no, va a depender efectivamente que como país logremos acuerdos de Estado. Y también depende del ritmo de la economía. Por supuesto, pero también dentro de escenarios económicos que son, por decirlo así, para todos los países, no todos los países reciben o tienen los mismos efectos económicos, porque también de esto depende el Estado, la acción pública, la coordinación público-privada, la confianza que un país genere en atraer inversión. Por lo tanto, en la medida que tomamos buenas decisiones en materia productiva, tomamos buenas decisiones en materia de reconversión laboral y también avanzamos en un clima político que pueda construir ciertos acuerdos de mediano plazo y no solamente coyunturales y de corte muchas veces populista y cruzado por los escenarios electorales, esa tendencia que podría ser potencialmente estructural pueda ser revertida. Si no, la política sería inocua y estaríamos frente a un determinismo donde no podemos hacer nada. Ministro, ¿y usted cree que esa transformación, como se ha criticado mucho del mundo privado, conversa con una negociación ramal? Por ejemplo, volviendo al punto original, dice, claro, estamos en un mundo, se transforma el mundo del trabajo, como usted lo ha detallado en varios puntos, pero esto, dicen muchos, no conversa con muchas de las cosas que empuja el gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Mira, te voy a dar 2 ejemplos. Cuando hubo el cierre de la industria de Huachipato, que fue muy dura para nosotros como gobierno, se creó un consejo tripartito donde están los empleadores, los trabajadores y el Estado, y hemos definido acuerdos de priorización de innovación en políticas públicas, hemos defendido el empleo, hemos incorporado subsidios laborales y estamos definiendo un plan de reconversión industrial para la región del Biobío. Todo se hizo eso de manera tripartita con los actores y no fue tema que estuvieran sentados negociando los 3 actores sobre la mesa. Y por lo tanto yo creo que no hay que tenerle miedo a la capacidad. Los trabajadores son los más preocupados de cuidar el trabajo, de cuidar los salarios, de reconvertirse laboralmente, de que las empresas sean productivas. Entonces, esos miedos muchas veces son desconfianza, legítimas por supuesto, pero te vuelvo a insistir, para nosotros este tipo de discusiones son estratégicas, no solamente para cumplir con compromisos programáticos, como esto ha salido, bueno, como teníamos un compromiso programático hay que enviarlo, sino porque creemos que es una herramienta importante para dar estos debates y poder tener acuerdos que vayan mucho más allá de un gobierno. Y un segundo ejemplo, hoy día vengo saliendo de un taller en materia de seguridad y salud en el trabajo, donde está el Consejo Minero, la SONAMI y todos los sindicatos de la minería. Y hemos llegado a acuerdos importantísimos. Y ahí tampoco es tema que estén los 3 actores sentados. Entonces,
Yo creo que hay que vencer el miedo. Creo que muchas veces el miedo a la desconfianza son justamente lo que no permite avanzar. Y yo al menos a lo que llamaría es a evitar los prejuicios y colocar estos focos sobre la mesa, porque para nosotros, y me lo preguntaban el otro día en un medio, avanzar en transiciones tecnológicas, en el papel que va a tener la inteligencia artificial en los próximos años, y avanzar en negociación colectiva, para mí son objetivos que se complementan. No son excluyentes. Que no son excluyentes, por el contrario. Y en ese sentido, creo que como país tenemos una oportunidad, y me parece que sería bueno que se conociera primero los alcances del proyecto antes de vetarlos a priori. Ministro Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.